Bienvenidos a Nueva Vida Astrología. En el video de hoy vamos a hablar de Júpiter en casa 8. Vamos a hacer este pequeño recorte didáctico donde vamos a poner claramente dos elementos. Uno, la casa 8. Recuerden que las casas van a estar ordenadas desde el punto ascendente, que es el horario de nuestro nacimiento, ¿no? Y ahí se hace la domificación y aparecen las casas. La casa 8 es la que va a hablar concretamente, puede hablar de herencias, puede hablar de cuestiones económicas, dinero de los demás, ¿no? Podemos hablar del dinero de la pareja, podremos hablar o tomarlo desde ese lado, pero creo que el punto más interesante cuando hablamos de la casa 8 es entender que es la casa que alberga o que habla de nuestros miedos profundos, y nuestros miedos de alguna manera también nos hacen actuar, nos hacen estar a la defensiva, nos hacen tener una perspectiva en la vida, por lo cual no es una casa menor, porque esos miedos también, la casa 8 muchas veces se habla de la casa de los temas tabú, de esos temas que no queremos hablar, justamente porque están relacionados con los miedos. Puede ser un secreto de familia, puede ser un secreto muy personal y concretamente puede ser un miedo con mayúscula, algo muy interno que uno no quiere contactar en lo más mínimo. Y según los planetas que tengamos ahí, estamos hablando del tipo de miedo que tenemos. Entonces, me parece interesante, obviamente vamos a hablar de todo. Porque, a ver, un planeta en una casa, si lo aislamos, si no vemos el resto de la carta, porque la carta es una totalidad, hay que hacer una síntesis, pero si vemos solamente estos dos puntos, casa y planeta, sin ver absolutamente nada más, vamos a ver todas las posibilidades de funcionamiento. No quiere decir que a todo el mundo le funcione todo el tiempo todo, ¿sí? Puede ser que en diferentes etapas de la vida funcione de diferente manera, tránsitos, hay elementos que movilizan esos planetas, o también puede tener una linealidad. Va a depender mucho de la carta, todo depende mucho de la carta, de la totalidad de la carta. Vamos a ver esto. Y vamos a ver el planeta que vamos a poner en esa casa, que va a ser Júpiter. Que por otro lado decimos, bueno, estamos hablando de la casa 8, casa de los miedos, no es una casa muy cómoda para ponernos a hablar. No es una casa de lo más feliz, no es, no sé, una casa 2, una casa 7 que es sencilla, habla de las relaciones. Sencilla en la lectura, difícil en el día a día, ¿no? La cosa 8 ya es un poco más profunda psicológicamente, es un poquito más complicada, pero es una de las casas que nos va a dar más resultado, o podríamos decir, es la que nos encamina más para cualquier trabajo que querramos hacer para sobrellevar nuestras cuestiones, ¿no? Porque nos va a hablar de cuál es el sufrimiento de fondo, cuál es el elemento de fondo que moviliza un montón de cosas. Y Júpiter, por otro lado, tenemos la suerte de que es un gran planeta. Es un planeta que tiene que ver, bueno, está bien, por un lado, excesos, ¿no? Listo, ya dije lo negativo. Ahora, por el lado positivo, estamos hablando de la suerte, la abundancia, la riqueza, la feminismo, la fe en algo superior, la capacidad de comprender el mundo a través de vivencias, la filosofía. Son muchas virtudes las que trae este planeta. Por eso se lo llamaba el gran benefactor. Vos tenés Júpiter en casa 8. Vamos a ver en detalle de qué está hablando esto. Y aprovecho para pedirles que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de los videos. Vamos a ver, Júpiter y casa 8 combinados. Vamos a hablar un poco, si hablamos de Júpiter como riqueza, vamos a hablar un poco de dónde viene esa riqueza o cuál es el tipo de riqueza que va a generar. Porque cuando hablamos de la casa 8 podríamos hablar justamente, a ver, que la riqueza puede provenir de una gran herencia. ¿Sí? Herencia familiar. Recuerden que cuando hablamos de herencia tenemos dos tipos de herencia. La herencia económica, de bienes tangibles, en realidad bienes muebles, o sea, bienes que puedo movilizar. Los bienes inmuebles están en la casa 4 y también en la casa 4 lo que heredamos es más la idiosincrasia de la familia, ¿sí? Entonces, tenemos la casa 8 que nos va a hablar de todos esos bienes, dinero, bienes tangibles. También puede hablar del dinero de mi pareja por casas derivadas, por ser la casa 2 de las 7. Y ahí podemos ver de que, bueno, sí, es muy probable que esta posición haga de que en algún momento o en gran etapa de mi vida viva de la
posible flagrante economía de mi pareja. No tiene nada de malo, es una de las posibilidades del funcionamiento de esta energía, que la riqueza provenga desde ese lado. Pero vamos a hablar, como decía antes, del tema de los miedos. Y acá vemos algo muy interesante porque Júpiter lo que plantea es esta idea de que la riqueza, hablamos de riqueza interior, fe en uno mismo, una riqueza que tiene que ver con un estado, ¿no? Un estado psicológico, un estado interno, podríamos hablar de un buen humor o un gran optimismo interno, va a provenir de buscar o de encontrar la raíz de mis miedos. ¿Cuáles son los temas difíciles en mi vida? Y Júpiter nos va a ayudar a encontrarlos y encontrarlos de una forma grata. Recordemos que todo lo que tocan los grandes benefactores siempre o por lo general es grato cuando aparece Júpiter, aparece Venus. Estamos hablando de cuestiones gratas. ¿Por qué? Porque todo lo hacen suave, lindo, optimista, que suene esperanzador, que no suene un problema, sino que suene un punto de partida para algo nuevo e interesante. Entonces Júpiter lo plantea un poco así, uy, encontraste tu miedo, es el momento de solucionarlo para tener una mejor vida. Eso es lo que te va a plantear Júpiter, eso es lo que te va a decir. Entonces, esta autoconfianza que da Júpiter para enfrentar o también para poder actuar, generar un montón de cosas a pesar de los miedos, porque el tema no es, uy, voy a poder solo si soluciono mi miedo. No, la valentía tiene que ver con controlar el miedo y poder seguir adelante y hacer cosas, ¿no? Y si uno trabaja asiduamente de esa manera, también al fin del día puede llegar a derrotar esos miedos. El tema no es eliminarlos, el tema es controlarlos para poder seguir adelante y no estar paralizado, no estar frenado, no estar, lo más importante, frenado sin saber qué pasa. La astrología ayuda en eso, el hecho de decir, uy, ¿qué me pasa que no puedo avanzar en esto? Este miedo me está frenando, pero hasta que uno no lo vea, no lo entienda, solo cuando lo percibo, comprendo, puedo empezar a accionar a pesar del miedo. Entonces, ¿qué nos va a generar este Júpiter? Una intuición muy positiva. Y aparte, como Júpiter es un planeta que está muy relacionado con lo vivencial, ¿no? Es como es el opuesto de Mercurio, que Mercurio está muy relacionado con lo intelectual. Entonces, Mercurio le gusta encontrar la solución en un libro. Júpiter le gusta poner la vida en situación de práctica. Y bueno, entonces Júpiter lo que va a ayudar es a enfrentar esos miedos o enfrentar la vida a pesar de esos miedos. Entonces, ayuda mucho a solucionar. Y más si uno tiene varios planetas en casa 8, implica que hay varios miedos funcionando. También vamos a ver algo muy interesante que tiene Júpiter, que es uno de los grandes temas de la casa 8 siempre fue relacionarlo con el tema muerte. La casa 8, la casa de la muerte. Y acá vamos a ver que Júpiter nos permite algo muy interesante que es no ver la muerte como un final, no verla, o sea, como un final en sí mismo, como que termina todo, sino que es como el cierre de un ciclo para comenzar otra cosa. O sea, Júpiter nos va a dar una cuestión optimista, una cuestión más relacionada a lo filosófico, tal vez a lo religioso, nos va a acercar a algo un poco más elevado. No vamos a hablar del misticismo de Neptuno, pero Júpiter nos acerca de una manera, nos da la certeza o la fe, vamos a decir, de que hay algo superior funcionando. Y eso nos da una mirada de lo que es la muerte mucho más profunda, más interesante y menos conflictiva. Entonces, vamos a ver de que la muerte no pasa a ser un enemigo, no pasa a ser un conflicto, sino que es, bueno, es un pasaje. Porque hagamos un pequeño paréntesis. Si hablamos de la muerte, el conflicto de la muerte en general, en realidad uno no lo puede terminar de corroborar, pero en general la gente que ha tenido alguna experiencia cercana a la muerte y ha vuelto a la vida física, por lo general no lo expresan como algo difícil, conflictivo, en general hablan de paz, una luz al final del túnel. Hay muchísimas metáforas e ideas, pero ninguno de ellos agarra y dice, no, fue terrible. Los que sufrimos son los que nos quedamos. Entonces Júpiter te da esa comprensión, te da esa posibilidad, que es el fin de un ciclo y un paso a otro lado.
el comienzo de un nuevo viaje. No se olviden que Júpiter son los viajes. Entonces también un Júpiter en casa 8 nos permite verlo de esa manera, experimentarlo, vivenciarlo, sentirlo de esa manera. Y vamos a hablar ahora de cuál es el conflicto que puede generar este Júpiter. O sea, si hablamos como miedo, ¿no? Hasta ahora estamos viendo de que Júpiter puede ayudar a dilucidar muchos miedos, a enfrentar muchos miedos. Pero ¿cuál es el miedo que nos trae Júpiter? Vamos a ver, una de las formas de verlo más didácticamente podría ser un miedo a un exceso de expansión, a que las cosas se vayan de las manos, a que me expanda tanto que no lo puedo controlar, no lo pueda ver y ya se me vaya, desaparezca, o sea, se expande tanto que no veo el límite. Bien, recuerden que Júpiter funciona ampliando los límites, no los borra como Neptuno, los amplía. Ahora, si los amplío en exceso, también pierdo el horizonte en algún momento. Entonces, está esta cuestión de miedo al exceso de expansión o miedo a expandirme por no tener la capacidad de sostener esa expansión. Miedo a que, uy, si me expando, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué pasa si paso este límite? Y empezar a aparecer estos miedos, ¿no? Ahora, por otro lado, si aparece el éxito, o si podemos sobrellevar esta cuestión y si aparece la riqueza, la expansión, puede haber miedo a los excesos, puede haber miedo a la riqueza. Eso es medio raro, miedo a la riqueza, pero como a desear demasiado, también piénsenlo así, no es solo la riqueza el hecho de tener mucho dinero, sino que puede haber miedos relacionados con tal vez Júpiter es un planeta que desde un punto de vista es muy espiritual. Entonces también podemos hablar de que puede tener miedo a corromperse, ¿sí? ¿Qué pasa si aparece el éxito con un Júpiter en 8? ¿Por qué? Porque el resto de la carta nos favorece para el éxito, pero Júpiter en casa 8. Entonces puede ser que haya miedo a la sobreexposición, ¿no? Porque también Júpiter es un planeta social, es un planeta que nos habla de las relaciones con los demás, nos habla de la cuestión social más dicharachera, más de mostrarme, más de festejar todo el tiempo. Y por ahí no hay, o sea, es una carta que nos plantea un éxito y Júpiter en 8 nos plantea que no tenemos ganas de tanta sobreexposición, ¿no? O tengo miedo de que si aparece el éxito ponerme en una postura ególatra, descontrolarme, descarriar. Puede haber miedo a eso, ¿no? Y acá parece que vamos a ver otra forma de funcionar o posible funcionamiento de Júpiter. Recuerden que todo esto, o sea, puede estar funcionando todo al mismo tiempo, un poquitito o muy extremo, hay que ver toda la carta. Y vamos a ver que muchas veces este Júpiter lo que busca para tapar miedos, supongamos que comparte la casa 8 con otros planetas, lo que va a hacer Júpiter es generar ruido, bullicio, va a imponerse, va a mostrarse de como, "Ah, a mí no me pasa nada, yo no tengo... para no tener que enfrentar o hacerse responsable de los temores. Entonces, si yo me alejo con una postura jupiteriana, porque Júpiter también tiene una parte, vamos a decir, un poco banal. Así como tiene la parte espiritual, también tiene la parte banal que quiere festejar, hablar fuerte, reírse, divertirse, excesos, bebida, comida. O sea, si se pone todo el tiempo en esa postura, lo que está generando es ruido para no escuchar los miedos. Entonces, es interesante esto de ver cómo un planeta, también a lo largo del tiempo, por eso es importante hacerse las revoluciones solares, hacerse los tránsitos, hacer todos esos estudios año a año, porque pasa esto muy concreto, de que según el movimiento de las energías, ese Júpiter todos los años puede tomar pequeñas variables. No nos olvidemos que el natal es el fuerte, pero puede tomar pequeñas variables. Entonces puede haber años que sea más introspectivo, que tengamos la capacidad de enfrentar ciertos miedos, y años donde no queremos dar batalla por ese lado y la carta tiene otra tendencia. Entonces, es importante entender que todo es cíclico, todo tiene que ver con ciclos grandes, ciclos cortos, combinados. Hay muchas cuestiones a ir leyendo, pero bueno, es interesante esto de ver
cómo un planeta puede ir cambiando, puede ir generando grises a lo largo del proceso de la vida física, ¿no? Así que bueno, los dejo y los espero en el próximo video didáctico. Recuerden, somos seres de energía teniendo una experiencia física. Les mando un abrazo.